Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do curso Gramsci nas Margens, dando continuidade aí na segunda edição, mais um encontro para trabalharmos mais uma categoria de Gramsci. Por aqui já passamos por algumas categorias importantes dos cadernos, né? Escritos políticos e cadernos, começando pela questão meridional, passando pela Revolução Passiva, Ressurgimento, Americanismo e Fordismo, populismo e nacional popular, e terminamos, né, o nosso último encontro sobre partido, e vamos dar continuidade hoje aqui, que é a ampliação desse tema, né, que nós vimos, né, nós estamos estudando aqui desde a primeira edição, sobre a questão do processo de formação e ampliação da forma de ser das classes subalternas, né, das bases que seguem na linha do que nós apresentamos na primeira edição sobre as bases ontológicas da filosofia da praxis e formação humana, que entende o ser humano, o ser social, como ser histórico, né? E eu acho que esse ponto de hoje aqui sobre subjetivação e autonomia é importantíssimo para a gente compreender essa visão histórica de movimento do ser social, do ser humano, das próprias classes e grupos subalternos enquanto movimento, que é o que eu acredito que a gente vai aprender aqui hoje com o Máximo, né, pelas indicações de leituras que foram feitas, né, que é Máximo Modonese, que é historiador e sociólogo latino-americanista, doutor em estudos latino-americanos pela UNAM, pela Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM, no México, estudante de movimentos sociopolíticos no México, na América Latina, de conceitos e debates marxistas, professor da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, da UNAM, e diretor da revista Memória do Centro de Estudos do Movimento Operário Socialista, SEMOS, e da revista O Sal, do Claxo, 2010-2015. Então, né, já passo para o Máximo agradecendo pela disponibilidade de estar contribuindo aqui com um tema tão caro e importante para a gente compreender aqui a história integral pelo viés dos grupos e classes que estão nas margens, né, e que querem ampliar aí uma história e uma autonomia integral. Né? Então, Máximo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Você tem aí 1 hora para a sua exposição, depois a gente abre aí para a nossa conversa, para o debate. Muchas gracias, Julín. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Voy a tratar de hablar despacio. Repito, no es, al contrario, una de mis habilidades es hablar muy rápido. Entonces, voy a tener que luchar contra mi propia naturaleza. Así que si ven que acelero, me hacen un señal, no hay de esos, un señal de frenar o me dicen en el chat para que vuelva, digamos, a otro ritmo. Y, digamos, es un gusto estar con ustedes, un gusto conversar con compañeras y compañeros que, de los estudios gramscianos en Brasil, que son tan extensos, tan variados, tan intensos. Realmente Brasil es un ejemplo de cómo debería ser o podría ser, y lo pensamos así desde México, podrían ser los estudios gramscianos. O sea, en una amplitud que va desde los estudios más sobre la obra, estudios más filológicos, a estudios o aplicaciones de conceptos. Que esa parte, digamos, yo personalmente, por mis intereses, trabajo bastante dentro de la obra de Gramsci, pero en realidad con la intención muy clara, por eso mi vocación, digamos, latinoamericanista y el estudio de procesos políticos, de movimientos políticos y sociales, de construir herramientas conceptuales que después se presten para los estudios concretos, de los estudios, digamos, los análisis concretos de la realidad concreta. En ese sentido, lo que voy a plantearles hoy es un poco ir perfilando y delineando el concepto de autonomía en la obra de Gramsci en relación con los conceptos de subalternidad o de subalterno, para ser más preciso, y de hegemonía. Lo voy a hacer justo con una clara intención, digamos, de resaltar algo que me parece que no fue resaltado con la suficiente claridad y precisión en los estudios gramscianos. Les pongo un ejemplo, el diccionario gramsciano, que también está traducido por la Boitempo, que tiene 620 voces, en italiano y en brasileño. Por cierto, estuve trabajando y coordinando una edición en castellano que va a salir pronto, pero de 100 voces, una versión reducida. Pero digamos, de esas 620 voces del diccionario gramsciano, en ellas no existe la palabra autonomía.
Entonces, digamos, eso ya es sintomático de que algo no fue relevado, no fue captado en la obra de Gramsci. Y creo que se puede explicar eso. Ya hay forma de explicarlo y al mismo tiempo es una laguna que hay que ir cubriendo. De hecho, en el diccionario gramsciano, la versión en castellano se agregó la palabra autonomía, ya que eso fue conversado con los autores y ellos mismos reconocen que es algo que no apareció con la debida claridad en las reflexiones sobre el léxico gramsciano, o sea, el conjunto de los conceptos gramscianos. La noción de autonomía, me parece, quedó aplastada entre las de subalternidad y hegemonía, justamente. O sea, la tendencia, digamos, a exaltar o centrar el análisis del pensamiento gramsciano primero a partir del concepto de hegemonía, es decir, digámoslo así, una tendencia al hegemonismo, o sea, como pensar una lectura hegemonista de Gramsci, o sea, centrada en el concepto de hegemonía, que tiene su razón de ser. Tampoco, digamos, fue una cosa arbitraria, fue, digamos, obviamente el concepto en donde no solo Gramsci apostó muchas y apuntó, digamos, muchos cartuchos teóricos, sino es el concepto en donde muy tempranamente se reconoció una aportación original. Entonces, ustedes saben también la cuestión del debate de la historia de las ideas se construye muchas veces en función de la originalidad de las aportaciones, y no siempre, y en nombre de la originalidad, de repente se pueden invisibilizar otras aportaciones que a lo mejor nominalmente o conceptualmente no son tan novedosas, pero reforzaban y aportaban, que creo que es el caso de la noción de hegemonía. Después me voy a detener en ello. Y la otra tendencia, la tendencia que sobrevino después, ustedes saben que en los estudios gramscianos primero se reconoció la dimensión de la hegemonía, fue el concepto, digamos, clave alrededor del cual se articularon un conjunto de lecturas, y fue, digamos, el primer incluso reconocimiento internacional de las aportaciones de Gramsci, y el concepto de subalterno apareció posteriormente como un eje en torno al cual se podían ir, digamos, se podía considerar no solo una aportación original de Gramsci, sino incluso una lectura de la obra de Gramsci. O sea, una lectura centrada en la noción de hegemonía, a la cual se agrega una lectura, digamos, centrada en el concepto de subalterno. Después, eventualmente, si me da tiempo, me voy a detener en ambas lecturas que me parece que aportaron, pero al mismo tiempo también tendieron a un esencialismo, o sea, esencializar el proceso de subjetivación política, es decir, la constitución del sujeto a través de una lectura subalterna o subalternista, o al contrario, o en alternativa, centrar y por lo tanto esencializar la construcción del sujeto político en torno al concepto de hegemonía. Después, otro concepto que aparece posteriormente como clave de lectura integral de los cuadernos y que tiene mucha fortuna va a ser el de revolución pasiva. Pero entonces estamos hablando de los grandes tópicos y de los grandes prismas conceptuales a través de los cuales se tendió a leer a los cuadernos, incluso en su conjunto, porque resulta que hay una disputa interpretativa que no deja de ser no solo sumar aspectos de la obra de Gramsci, sino, digamos, una disputa interpretativa respecto de cuál es la clave de lectura fundamental, o sea, de finalmente qué es lo que ordena una obra, que es una obra, como ustedes saben, fragmentaria, que por lo tanto se resiste, digamos, a ese tipo de operaciones de ordenamiento en torno a un concepto. Entonces, la operación, digamos, en torno al concepto de hegemonía tuvo su fortuna, la otra operación de ordenamiento en torno a la de subalternidad tiene digamos, ha tenido su fortuna relativa, digamos, constituyó cierta corriente interpretativa, ¿no? Y el tema de revolución pasiva vino también a colocarse un poco en ese ámbito. Digamos, en ese conjunto de elementos que son, digamos, las grandes coordenadas que delimitan un perímetro de la obra de Gramsci, de los cuadernos en particular, porque, digamos, cuando hablamos de obra de Gramsci, eventualmente tenemos un horizonte más amplio, pero asumamos la obra más madura, la más sólida conceptualmente, aquella, digamos, que además tuvo la fortuna de una recepción internacional tan amplia y difusa, que son los cuadernos de la cárcel. Ahora, el concepto de autonomía, en realidad, es un concepto que tiene
que aparece en los cuadernos y aparece en lugares centrales, pero incluso tiene un problema, digamos, de significado, incluso de uso. Ustedes saben, o sea, que lo comparo siempre con la noción de hegemonía y de subalternidad. Después voy a articularlo, pero ahora lo voy distinguiendo, o sea, un poco delimitando en función de eso. La noción de hegemonía, ustedes saben, era un concepto ya existente en el debate. Era un concepto que existía, digamos, como una palabra también en disputa, pero además era un concepto que ya había encontrado una recepción y un uso en el bolchevismo. Entonces, Gramsci lo que va a hacer es heredar un concepto existente y darle cierto tratamiento o manipularlo. Digo, suena feo manipularlo, yo creo que en realidad la palabra más correcta y elegante es Gramsci hizo metateoría con el concepto de hegemonía, es decir, agarró un concepto que tenía cierta consistencia teórica y le dio un tratamiento ulterior construyendo otra teoría, pero una teoría sobre la teoría existente. Ahora, sobre el concepto de subalternidad, al contrario, tenemos otro tipo de operación porque el concepto no existía. O sea, no es que se invente la palabra Gramsci, la palabra existe, pero no existe el concepto subalterno. Es decir, el concepto entendido como concepto de las ciencias sociales, de la historia, existía como palabra que, de hecho, Gramsci inicia por ahí. Ustedes saben que la noción de subalterno es usada por Gramsci primero en una forma convencional, es decir, como dando cuenta de relaciones de mando-obediencia, tanto en el ejército como en la administración pública, es decir, una cuestión de jerarquía, ¿no? Y después de esa misma idea de mando-obediencia, de relaciones, digamos, de quién manda y quién obedece, va, digamos, insertándolo como un concepto que adquiere densidad para describir relaciones de dominación y, por lo tanto, una jerarquía sociopolítica, ¿no? Bueno, el concepto de autonomía se parece más, digamos, al concepto de hegemonía e incluso peor. O sea, es un concepto que ya existe en el debate. Es un concepto que además ya tiene mucha polisemia, es decir, tiene muchos significados. Y de hecho es un concepto muy escurridizo. Tan lo era que lo sigue siendo. Ustedes saben que la noción de hegemonía atraviesa muchas disciplinas. Puede pasar desde la psicología, desde el psicoanálisis hasta cuestiones educativas, pedagógicas, hasta autonomía universitaria es un concepto muy importante que aquí nosotros, por lo menos en México, defendemos lo más posible. Entonces, la noción de autonomía es una noción que tiene muchos sentidos. Y de hecho, el propio Gramsci la va a usar en distintos momentos en los cuadernos con distintos significados. O sea, hay esa una idea muy importante de autonomía de lo político, que va de la mano incluso de la noción de hegemonía, o sea, la noción de autonomía ahí aparece en Gramsci como una idea que trata de ir delimitando, que es una de las grandes contribuciones de Gramsci a la ciencia política, la teoría política, la idea de que lo político no es una derivación mecánica y totalmente determinada por lo económico, sino tiene márgenes de maniobra importante, tiene ciertas reglas propias. Se acordarán, hay un texto clásico de mi querido amigo fallecido Carlos Nelson Coutinho, donde insistía en esos aspectos, justo una introducción a Gramsci que salió, digamos, ya a finales de los 70, principios de los 80, donde Carlitos insistía en esa dimensión de la autonomía, de lo político, como una contribución de Gramsci a la teoría marxista. Entonces, toda una cuestión muy fina de cómo, sin perder el condicionamiento o la determinación en última instancia de las condiciones materiales de existencia y de la realidad, digamos, concreta, hay como una dimensión política que tiene su propio universo y que hay que pensarlo como tal. Bueno, Gramsci usa ese concepto ahí. También usa la noción de autonomía cuando habla de cierta autosuficiencia del marxismo, cuando retoma a Labriola, habla de una autonomía del marxismo, es decir, el marxismo como un pensamiento capaz de ser autónomo, porque tampoco Gramsci era ingenuo, tenía esa exaltación de que el marxismo ya tenía plena autonomía. Más bien se planteaba la idea de cómo ir fortaleciendo y sosteniendo esa doble forma de constitución de un pensamiento, que era un pensamiento original y un pensamiento, digamos, con autonomía relativa, es decir, derivado de otros pensamientos, o sea, también constituido por otras
afluentes por otros elementos, pero al mismo tiempo capaz de constituirse y de sostenerse por sí mismo. O sea, ahí autonomía no era solo, no hablaba de la genealogía autónoma, o sea, de que él nació autónomo, sino que se podía volver autónomo, o sea, volver autosuficiente. Entonces había una dimensión de proyecto procesual de autonomía. También la noción de autonomía aparece en los cuadernos como en el plano, digamos, del Estado y de las relaciones internacionales que tienen que ver con la existencia del Estado. O sea, la autonomía del Estado frente a la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto también la autonomía de un Estado en el concierto, digamos, de la sociedad internacional o de las relaciones internacionales. Entonces ahí también son otros conceptos, otras veces en donde aparece el concepto de autonomía, lo cual nos dice que sí hay un problema, digamos, de cómo asumir una palabra que tiene muchos sentidos y transformarla en un concepto, digamos, que tenga originalidad y precisión a la hora de aplicarla a una esfera que ahora voy a delimitar, que es la esfera de la subjetividad y de la construcción del sujeto político. Ahora bien, antes de entrar a ello, también había otra interferencia semántica o, digamos, de usos de la noción de autonomía. Ustedes saben que desde incluso los tiempos de Marx y Engels, la noción de autonomía también había sido una de las claves conceptuales del anarquismo. Entonces, también es una palabra que generaba cierta estridencia o generaba urticaria, daba comezón en el debate marxista, porque era no solo un concepto fundamental del pensamiento anarquista, sino incluso una bandera política del pensamiento anarquista. Entonces, había como cierta resistencia digamos, a darle un relieve y transformarla justo en una bandera. De hecho, la noción de autonomía, si vamos revisando no solo Gramsci, sino autores clásicos como Lenin, como Rosa Luxemburgo, como Trotsky, pero aparece siempre un poco en segundo plano como sinónimo de independencia de clase. En realidad no aparece como un proyecto, como algo, digamos, que adquiere, que se expande, que adquiere más densidad, adquiere más alcance. O sea, es por lo tanto un concepto que también tenía, digamos, había cierta resistencia en a resaltarlo por, digamos, pertenecer y ser una bandera, un caballo de batalla, una herramienta conceptual que de alguna manera vertebraba y daba mucha consistencia y tenía un papel crucial en el debate anarquista desde los tiempos, digamos, de Bakunin, de los clásicos. Entonces, eso yo creo que explica porque la noción de autonomía fue usada, digamos, por Gramsci de una forma que podemos decir más instrumental y que no haya sido relevada con la debida dándole el relieve que merece por parte de los estudios posteriores. Y sin embargo, sí tiene un papel crucial y fundamental. Entonces, más allá de las resistencias e incluso de la propio cuidado que pudo haber tenido Gramsci, pero habría que preguntarse qué habrá pensado Gramsci, porque Gramsci la usa la palabra, podría haber dicho otra cosa, y usa la noción de autonomía y la usa de forma, yo diría, sistemática. Y eso es lo que creo que hay que ir rescatando. O sea, hay un uso constante de la noción de autonomía y es una noción clave que aparece siempre o, digamos, de forma recurrente en el pasaje entre subalternidad y hegemonía. O sea, desde la famosa nota del cuaderno 3, que después se retomada en el cuaderno 25, donde se dan los varios niveles de constitución del subalterno, la noción de autonomía aparece en el centro de ese proceso, en aquellos pasajes en donde, dice Gramsci, los subalternos dejan de ser subalternos, o sea, donde los subalternos se escinden, o sea, a través del espíritu de decisión, esa noción que retoma libremente Gramsci de Sorel, los subalternos van separándose
en dos niveles, porque eso es muy importante. O sea, desde esa nota ahí está claramente indicado eso, y eso también es una cosa que regresa en el pensamiento de Gramsci, que esa separación, esa escisión, esa constitución autónoma de un sujeto político que deja de ser subalterno, se da con dos patas, con dos piernas. O sea, por un lado a nivel organizacional y por el otro lado a nivel de concepción del mundo, que son dos caras, digo, una más concreta, una más abstracta, pero dos caras del mismo proceso, de una autonomía que por lo tanto que se nota en ese pasaje del cuaderno 3, que después va al cuaderno 25, la insistencia es sobre lo organizacional. Pero va a haber otros momentos y otras citas importantes de los cuadernos en donde la insistencia va a ser más bien en la dimensión de la concepción del mundo, donde se habla de un pensamiento autónomo, de una capacidad de pensarse autónomamente. Si quieren, ahí tengo las citas, se las puedo dar. Es un poco tedioso, pero podemos volver a los cuadernos para que les muestre exactamente en qué momentos eso es particularmente claro. Porque hay como, de hecho, en esa voz del diccionario, lo que hice, bueno, el ejercicio que hice es ver todas las veces que aparece la noción de autonomía en todas sus versiones y mostrar cronológicamente cómo. Entonces aparece múltiples oportunidades, pero algunas veces es realmente crucial en la constitución del propio pensamiento de Gramsci. Y esa existencia, digamos, crucial en los cuadernos siempre tiene que ver o con la organización o con la constitución de una concepción del mundo. Y tendencialmente, muchas veces se nota que las dimensiones están cruzadas, pero la adjetivación autónoma, o sea, la idea de es conciencia autónoma, ¿no? Es autoconciencia. Hay un momento en donde Gramsci usa esa fórmula, que es una fórmula muy, me parece muy sugerente, de progresiva autoconciencia. Digamos, no que todos los auto correspondan a la noción de autonomía, pero digamos, ahí sí está claramente vinculado a esa. Repito, podríamos hacerlo, pero me parece un poco aburrido que nos metamos a leer exactamente todas las citas. Les puedo pasar, de hecho, les pasé en el texto que les di, aparece esa parte, digamos, de las citas textuales. Yo creo que eso vale la pena que ustedes lo hagan en la medida en que les interese ver, digamos, la textualidad. Lo que yo quiero es como problematizar la cuestión y, digamos, colocarla como un eje de debate. Entonces, creo que, bueno, es muy importante señalar esa emergencia de ese concepto, que es un concepto, repito, que Gramsci usa textualmente. No hay que inventarlo, no hay que, digamos, asignarle la idea. Ahora, sí se puede también hacer eso, que creo que es muy importante y muy interesante. O sea, asumir que más allá de la presencia textual de la noción de autonomía, hay una apuesta por la autonomía, es decir, la constitución del sujeto en Gramsci, y esa es como la parte que me parece más interesante, se despliega en función justamente de tres pasajes, momentos, o si quieren, tres dimensiones o modalidades o formas de la constitución subjetiva, que justamente son la subalternidad, la autonomía y la hegemonía. Esas podemos verlas por separado, o sea, cuando dije momentos o formas, podríamos aislarla, entonces pensar cuáles son las características del momento de la existencia subalterna, del ser subalterno, de la subalternidad. Sobre eso ha habido ejercicios muy fecundos. Actualmente, por cierto, acabo de escribir un artículo sobre eso que saldrá en Rethinking Marxism, que es una revista norteamericana, porque acaban de sacar una edición muy interesante del cuaderno 25 en inglés, o sea, sobre el tema de cuáles son los aspectos, las características de lo subalterno, o sea, lo subalterno como un momento, digamos, no como la resolución de toda la constitución del sujeto. De hecho, uno de los debates respecto a la subalternidad sí, lo voy a enviar, es el tema de que tanto Gramsci se
aceptaba lo subalterno o pensaba en la superación de la subalternidad. Entonces, como las dos cosas están en los cuadernos. O sea, Gramsci dice, pero lo dice de esa manera, y lo dice varias veces, es decir, hay que pensar la salida de la subalternidad, la superación de la subalternidad. Por lo tanto, hay una crítica de la condición subalterna, pero hay que reconocer que en lo subalterno existen elementos de construcción subjetiva. O sea, la gran pregunta es, ¿los subalternos ya son asujetados o se están subjetivando? Digo, no sé si ese juego de palabras se traduzca bien en portugués. O sea, sujetados quiere decir están sujetos a, son dominados. Entonces es la dimensión pasiva, la dimensión, digamos, de la subordinación. Pero al mismo tiempo están resistiendo y se están constituyendo como sujetos que, si bien en los límites de la relación de dominación, se están, digamos, constituyendo, pero dentro de esos límites, asujeitados y en subjetivación. Ese es entonces, o sea, se están constituyendo, entonces son sujetos que son pasivos adentro de la relación, pero se activan en términos del conflicto que se genera al interior de una relación de dominación. Por lo tanto, por eso Gramsci habla de ese hilo rojo que hay que seguir para dar cuenta de cómo los subalternos van luchando, van existiendo, se van perfilando como sujetos. Pero todo eso dentro de los límites. O sea, y el límite, la frontera que Gramsci marca muy claramente es justo de no ser autónomo. Y entonces autonomía también aparece, o sea, lo subalterno es la negación de la autonomía, o la autonomía es la negación de lo subalterno. Es decir, hay una relación ahí dialéctica como de tesis-antítesis, muy, muy clara. O sea, no es subalternidad hegemonía directamente, es subalternidad autonomía, para empezar. Y eso además es muy importante. Digamos, después si quieren podemos detenernos un poco en ver qué implicaciones políticas tiene eso, porque tiene muchas implicaciones políticas. Pensar que hay un pasaje subalternidad autonomía antes de pensar la hegemonía. Digo, lo voy a decir sonriendo. Tiene hasta que ver con el debate al interior del PSOL respecto de la candidatura de Lula actualmente. Es decir, que tanto se requiere autonomía antes de plantearse una hegemonía. ¿Y cuál es la relación entre autonomía y hegemonía? Lo digo como provocación, pero para mostrarles que no estamos hablando solo de cuestiones que tienen que ver con abstracciones. O sea, el punto de la autonomía, o sea, porque la cuestión sería, ¿se puede ser hegemónicos sin ser autónomos? O sea, ¿cómo se da el salto entre subalternidad y hegemonía? O sea, ¿cuál es la condición necesaria? Entonces, o sea, el primer corte, digamos, cinematográfico que tenemos que plantearnos es ese, es subalternidad, autonomía. Y asumirlo como todo un campo, digo, no solo de investigación, de ciencias sociales, no, un campo, digamos que en la propia obra de Gramsci tiene su asidero. O sea, la propia obra de Gramsci tiene un momento, varios momentos en donde insiste la idea del subalterno que deja de ser subalterno. Pero deja de ser subalterno en la medida en que se constituye autónomamente. La idea de conciencia, la idea de organización misma. Y en la nota famosa esa, la que les decía, el Canon 95, en realidad, a nivel organizacional, el pasaje es muy claro, es un partido. O sea, la forma de concreción organizacional de la autonomía es el partido político. Claro, ahora, el partido político habría que ver cómo lo piensa Gramsci. Ahí es donde entra la cuestión de los intelectuales. Y entonces la cuestión de los intelectuales, cómo se conecta a la idea de concepción del mundo, se vuelve un poco la bisagra, o sea, aquello que permite anclar una cosa a la otra. O sea, la idea de los intelectuales orgánicos como intelectuales no autónomos de la sociedad, sino, digamos, intelectuales que expresan la autonomía de las clases subalternas, refleja tanto la constitución del partido, o sea, la dimensión organizacional, como la dimensión ideológica, o sea, o para usar la palabra que usa Gramsci, de la concepción del mundo autónomo. Entonces, tenemos toda una clave de lectura, digamos, de toda una serie de pasajes conceptuales y teóricos en Gramsci que va de la mano de la noción de autonomía, que es la condición para la hegemonía. Ahora, no es la única condición o no es automático. Después vamos a ver cuál es el pasaje entre autonomía y hegemonía, que es un segundo pasaje articulado,
digamos. Pero el primer pasaje es un pasaje, incluso me parece más claro, es más fácil de reconocer, es más fácil ver la tensión y el pasaje subalternidad-autonomía que el pasaje autonomía-hegemonía. Ahora les voy a argumentar por qué, porque es más problemático en términos analíticos y en términos de la propia obra de Gramsci. Pero el pasaje subalterno autónomo realmente me parece, es casi obvio, porque es obvio en términos de, hasta es obvio en términos de la tradición política marxista, que es el momento justo de la constitución de un sujeto que se manifiesta en clave antagonista. O sea, la misma idea de antagonismo, que es otro concepto importante que no aparece en Gramsci, pero que es, digamos, crucial en el pensamiento marxista, en el fondo, ¿a qué remite? A la constitución de un sujeto autónomo que se contrapone al sujeto existente, a la clase dominante. Si vamos a los orígenes etimológicos del concepto de antagonismo, remite al teatro griego, a la tragedia griega, en donde está el protagonista y el antagonista. O sea, hablamos de un sujeto que se planta en el escenario y se vuelve digamos, el que se contrapone al que es protagonista. Cuando Gramsci dice que las clases dominantes tienen la iniciativa, ¿no? Y que están unificadas, está hablando de algo que es un protagonismo histórico. Entonces, la constitución del sujeto que deja de ser subalterno, y lo dice en esos términos Gramsci, es de ser protagonista, de recuperar, digamos, un protagonismo histórico. O sea, una capacidad de, dice Gramsci, no dice protagonismo histórico, pero habla de personalidad histórica. O sea, esa es la palabra, la fórmula que usa Gramsci. Entonces, la idea de la persona, o sea, el sujeto como persona y el sujeto como, digamos, personaje histórico que aparece en el contexto histórico. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera clave de lectura que a partir de la noción de autonomía podemos resaltar. Porque si no, ¿qué riesgo corremos en términos analíticos o interpretativos respecto a los cuadernos? Justamente de dar un salto a la autonomía. Y cuando me refiero a un salto, quiero como justo enfatizar esa metáfora, un salto que puede ser una acrobacia y que incluso puede generar un incidente en términos de, porque la idea de que los subalternos así de la nada, o no de la nada, pero digamos, saltan hacia la hegemonía, implica no haber reconocido las problemáticas que acompañan un proceso de constitución. Es decir, no lo quiero decir así pero porque la palabra tiene como una connotación en el debate marxista, o sea, pero falta una etapa, digamos, no quiero ser etapista en eso, porque a lo mejor las etapas se sobreponen, incluso de hecho yo diría que es así. Después les voy a plantear esa lectura, que en realidad subalternidad, antagonismo y autonomía, no, subalternidad, autonomía y hegemonía se van entrecruzando en el proceso, o sea, no son estrictamente etapas, son dimensiones de la constitución subjetivas, que sería otra lectura, una lectura más sincrónica, no, digamos, justo no etapista. Pero lo digo ahora como etapa, porque sí hay algo que tiene que ver con como una constitución por capas, como casi una constitución geológica del sujeto que se va sedimentando. Espero que me estén entendiendo con mi castellano así. A veces las palabras son muy similares, entonces yo las digo y espero que se entiendan, ¿no? Y después algunas sí, otras no, pero esos lo saben solo ustedes. Bueno, digo, porque ahora es una metáfora, digamos, la sedimentación es como una acumulación de consistencia. Estamos entendiendo, Marilia. Muchas gracias. El, entonces, entonces sí hay algo procesual y por lo tanto hay una dimensión. O sea, la autonomía es un momento y es un pasaje. Entonces, digamos, podemos hablar de sincronía y simultaneidad, pero también hay que reconocer, y si vamos a la historia del movimiento obrero, a la historia del movimiento socialista, pues está claro que hay momentos de autonomía, pasajes de constitución autónoma, y digamos, antes de hablar de hegemonía hay que hablar de autonomía. Ahora, de ahí viene la cosa más problemática. ¿Qué tanto hay un momento realmente aislado de autonomía? O sea, ese pasaje subalternidad de autonomía, ¿qué tanto podemos separarlo del momento hegemónico, de ese pasaje hegemónico? Ahora, yo creo que podemos usar una metáfora ahí medio así geográfica. Digamos, la autonomía es como un momento de subjetivación vertical
o sea, como una separación de las clases dominantes, un recortarse hacia abajo, hacerse como y separarse hacia abajo. La noción de hegemonía tiene dos acepciones fundamentales en Gramsci. Digamos, voy a simplificar. Una que tiene que ver con aquella que hereda del debate bolchevique. O sea, que es la idea de una constitución de un sujeto que tiene aliados, que va constituyéndose en ese sentido horizontalmente, o sea, ya no verticalmente. La verticalidad es autonomía, separación de los de arriba, separación de los dominantes, ¿no? Hegemonía, en su primera acepción, es horizontal, es el sujeto que existe autónomamente, se va, digamos, juntando con otros sujetos y va siendo un sujeto más grande, que es la idea, si quieren, la idea de alianzas, pero va más allá de las alianzas, porque hay como esa idea de consenso y de una construcción de un, llamémosle así, macro sujeto, o sea, de un sujeto ampliado, de la ampliación subjetiva. Entonces, y no hay que olvidar esa dimensión, porque esa dimensión de hegemonía es una dimensión que no ha sido tan resaltada cuando se ha exaltado en la contribución original de Gramsci en el debate en ciencia política, en teoría política, porque siempre se ha dicho, no, bueno, Gramsci aporta porque muestra que hegemonía es una forma de ejercicio del poder en general, entonces equivale a política, pero es una forma de ejercer la dominación con consenso, fundamentalmente con consenso. Entonces nos habla no tanto de la constitución del sujeto, nos habla del ejercicio de poder de un sujeto constituido, ¿no? O sea, entonces tenemos dos momentos que han tendido a leerse separadamente. O sea, no siempre se ha logrado articular la idea de que la noción de hegemonía es un concepto que da cuenta de la conformación de un sujeto múltiple ampliado que después conquista el poder o ocupa un lugar de poder y ejerce un poder. Entonces es como si hubiese una construcción de hegemonía desde abajo, como construcción subjetiva, y un ejercicio de hegemonía desde arriba, o sea, como ejercicio del poder. Ahora, eso es importante, porque entonces, ¿cuál es la noción de hegemonía que conecta con autonomía? Obviamente la primera, o sea, la autonomía, la constitución subjetiva autónoma, habilita y permite la conformación de un núcleo y de una construcción hegemónica en su primera etapa, es decir, la etapa de ampliación del sujeto, de convencimiento, de expansión, de ir ganando terreno. Incluso, y aquí lo voy a decir un poquito, no forzando, pero usando una noción gramsciana que no se usa exactamente ahí, pero en realidad la noción de guerra de posiciones, en primera instancia, es en el campo de las clases subalternas. O sea, las guerras de posiciones también es ganar posiciones en términos de expandirse en el terreno de las clases subalternas, antes que disputar el terreno de las clases dominantes. ¿Por qué? Porque en realidad es lo mismo. O sea, cuando uno se expande en las clases subalternas, pensemos en la típica cuestión del campesinado. O sea, cuando se piensa en la hegemonía como alianza obrero-campesina, o sea, como el núcleo, digamos, de la noción de hegemonía. O sea, acuérdense, Gramsci dijo que quien inventó esa idea de hegemonía era Lenin. O sea, entonces, digamos, hay un principio ahí, un principio básico. Ya después hay un desarrollo. Pero el principio básico es que la hegemonía es una capacidad de tejer y de convencer y de persuadir. Ahora, pensemos en el típico espacio, el lugar del campesinado. O sea, finalmente, esa hegemonía como constitución del sujeto. Cómo se desarrolla en el tema, en el plano del campesinado. O sea, es ir ganando posiciones de una alianza obrero-campesina, hacer que los campesinos dejen de ser subalternos, o sea, dejen de ser subordinados a la burguesía o a las clases dominantes. Entonces, esa también es guerra de posiciones. Es una guerra de posiciones en el terreno de la constitución de un sujeto que es un sujeto diversificado, ampliado, complejo. Entonces, lo digo porque eso es directamente consecuente a la constitución de la... Solo un sujeto autónomo puede aspirar a iniciar el proceso hegemónico. Entonces, autonomía y hegemonía están estrechamente imbricadas. Incluso podríamos decir una cosa, que sería ir un poco más lejos, forzar un poco. Finalmente, tampoco son primero la autonomía y después la hegemonía. O sea, la autonomía misma nunca termina de
configurarse, porque si nos vamos al texto de Gramsci, Gramsci dice, o sea, ni siquiera el movimiento obrero, socialista, comunista, el marxismo ha terminado de constituirse autónomamente, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo ya emprendió un ejercicio, ya se abrió al proceso hegemónico. Entonces, en realidad, digamos, sí podemos distinguir, pero tenemos que reconocer que hay una sobreposición entre una construcción autónoma que se ejerce en el mismo movimiento de buscar ser hegemónica. Entonces, autonomía y hegemonía, si bien, digamos, constituyen aspectos o dimensiones que hay que distinguir, diríamos con Gramsci, metodológicamente, la distinción es estrictamente metodológica, después, en el plano concreto, las encontramos estrechamente imbricadas. El movimiento hacia la autonomía inmediatamente se traduce en un movimiento hacia la hegemonía, por lo menos en el perímetro más cercano. Sigo con, digamos, un ejemplo. O sea, la constitución autónoma del movimiento obrero en clave socialista, comunista y marxista es ya en sí un ejemplo que irradia hacia otras clases subalternas. O sea, que tiene como una, digamos, una capacidad de irradiación. Ni siquiera se requiere forzosamente todo un proceso de moverse hacia. La sola existencia de algo autónomo tiene un efecto, digamos, en el mundo subalterno, en las clases subalternas. Así como tuvo un efecto la Revolución Cubana, la Revolución Bolchevique, para, digamos, generar como la creencia en una hipótesis, una posibilidad histórica. Entonces, la autonomía de un sujeto es una posibilidad histórica que genera un cierto contagio a su alrededor. Entonces, y ese contagio es el principio de la hegemonía. La hegemonía tampoco es una estrategia, digamos, que de la dirección. Es un fenómeno también que es social y cultural y tiene que ver justo con esa idea de constitución de intelectuales. No es porque si no caemos en ese hegemonismo desde arriba, en donde la hegemonía solo es estrategia de un grupo dirigente. No, es un proceso sociopolítico y cultural que se puede dar en forma ramificada y en forma difusa, no solo en forma concentrada, que también se da, obviamente, no hay que negar el papel, digamos, de los intelectuales pensados también como un núcleo, o sea, los intelectuales como un espacio amplio y difuso, todos pueden ser filósofos, todos pueden ser intelectuales, pero al finalmente sí con unos grupos que cumplen esa función. O sea, acuérdense que Gramsci insiste, digamos, que todos son intelectuales, pero bueno, pero no todos cumplen la función intelectual. O sea, el cumplimiento de la función es lo que define el intelectual. Digamos, no solo su potencial, o sea, el potencial que todos tenemos de ser intelectuales. O sea, todos podemos serlo, pero lo son o lo ejercen aquellos que están cumpliendo funciones específicas de carácter de conexión, dice Gramsci respecto de la cuestión de los intelectuales. Entonces, esa misma constitución, así como los intelectuales los ponían en la bisagra entre autonomía, subalternidad y autonomía, también los encontramos en la bisagra entre autonomía y hegemonía. O sea, entre una y otra. Bisagra son esas cosas que son las puertas para abrirse y cerrarse, ¿no? O sea, bueno, es como se... entonces, ahí hay un pasaje también fundamental. En ese sentido, digamos, después podemos hablar de la noción de hegemonía entendida ya como ejercicio del poder desde una clase dominante o incluso de clases subalternas que se volvieron autónomas y que se volvieron dominantes, como es la historia de la burguesía, que cumple, digamos, no deja de ser la metáfora de una trayectoria desde la cual piensan muchos marxistas, o sea, Gramsci incluido, o sea, como la idea de que hay, digamos, todo eso se va hilando y se va engarzando y permite, digamos, pero, digamos, en el terreno de las clases subalternas, de los trabajadores, del proletariado, como querramos, como prefieran llamarlo, o como diría un amigo y colega brasileño, es la clase que vive del trabajo. O sea, sí tenemos como un proceso de constitución autónoma de un sujeto que se habilita para ser hegemónico, que empieza un proceso hegemónico, pero que es un proceso que no ha terminado de realizarse. Ahora, ¿qué es lo que no termina de realizarse? Yo creo que, y ahí viene lo último que quiero decirlo, o sea, no quiero ocupar demasiado tiempo. Digo, podría ahondar, pero a lo mejor en el debate salen más cosas.
el punto es un poco eso, o sea, esa idea de que no hay una procesualidad y hay una secuencia. Sí hay una secuencia, subalternidad, autonomía, hegemonía. Y al mismo tiempo, autonomía y hegemonía son procesos inacabados, ambos, no solo el de hegemonía. O sea, sobre todo si pensamos a las clases subalternas actuales, a las que tenemos, digamos, que observamos, no haciendo esa, digamos, esa referencia a la burguesía, o sea, pensando en los trabajadores, repito, en el proletariado. La autonomía no termina de constituirse y el proceso hegemónico tampoco termina de constituirse. Son procesos abiertos y en ese sentido se van engarzando. Necesariamente uno retroalimenta el otro. Y al mismo tiempo, la apuesta por la autonomía o la apuesta por la hegemonía a veces se plantean como bifurcaciones táctico-estratégicas. O sea, ¿qué se enfatiza? ¿Cuál es digamos, el acento que se pone? Por eso decía un poco el debate en el PSOL, o sea, lo decía un poco, digo, no conozco los detalles, lo digo nomás para que tenga sentido. O sea, la apuesta es pues, en la autonomía o la apuesta es hacia la hegemonía. Y al mismo tiempo son dos dimensiones estrechamente vinculadas. Así que hay como una, digamos, es una forma de pensar disyuntivas y debates político-estratégicos, pero también es un proceso real, es un proceso histórico, social, en donde digamos, la constitución autónoma siempre está cuestionada por la subalternidad, porque ahí es donde también vendría otra hipótesis, que me parece que es la que Gramsci plantea. Claro, Gramsci oscila entre una formación clásica marxista de la época, que es teleológica, que dice finalmente vamos en buen camino y llegaremos, y por lo tanto las secuencias están marcadas con un proceso ascendente, que para Gramsci no es lineal. Ah, muy bien, Adalberto. Eso también me despreocupa a mí lo que dices. O sea, no solo a ella, o sea, yo también estoy preocupado en eso, no creas. O sea, que digamos, hay un proceso ascendente que no es lineal en Gramsci. Gramsci dice, bueno, hay altas y bajas, o sea, él ya no tiene como esa línea recta, pero la tendencia del proceso es esa. O sea, la tendencia del proceso es, o sea, Gramsci cree en eso y cree que hay una acumulación y es una acumulación que con altas y bajas va en esa dirección. O sea, la autonomía y la hegemonía son referentes donde de algo se acumula en clave hegemónica y algo se acumula en clave autónoma, en clave hegemónica, ¿no? Ahora, nuestra realidad, no sé, digamos, somos tantito más pesimistas. Gramsci no era particularmente optimista, pero nosotros, bueno, nosotros, por lo menos digo yo, pero creo que somos muchos, somos tantito menos optimistas que el propio Gramsci, porque de derrotas él vivió unas, pues aquí el historial de las derrotas ya se acumula y digo, y sin ser de un pesimismo desmovilizador, o sea, la idea de que lo subalterno, que para Gramsci era algo que había que superar y que dejar, digamos, en el basurero de la historia, sigue siendo algo persistente, que sigue rondando, que sigue acosando. Es el fantasma del movimiento obrero, no es el comunismo, es la subalternidad que sigue reapareciendo cuando incluso se pensaba tener ciertos niveles de autonomía y de hegemonía. Es el símbolo de la derrota, del retroceso, es algo mucho más persistente que por lo tanto, digamos, sigue atravesando la autonomía y la hegemonía. O sea, eso ya sería, pero eso, digamos, es un poco ir un poco más allá de Gramsci. Es decir, asumir que la perspectiva de lo subalterno no es solo, digamos, aquello que ese remanente, digamos, aquello que queda en el pasado de un sujeto autónomo que ya se constituyó y que aspira a la hegemonía y que ya está ejerciendo ciertas prácticas hegemónicas, sino que finalmente no deja de estar atravesado por esa persistente tradición o anclaje o inercia subalterna. Entonces, lo digo para que no pensemos que esa triada gramsciana implica, digamos, así como lo subalterno en los subalternos y los subalternos construyen embriones de autonomía que habilitan la posibilidad de lo hegemónico, también arrastran con los elementos de subordinación y las lógicas inerciales de un sujeto que no termina de constituirse, que no puede constituirse, que está ahí sí cercado por la hegemonía constituida, no por la contrahegemonía
que puede construir, sino por la hegemonía, digamos, del orden dominante. De hecho, ese primer nivel de hegemonía que va en la secuencia, subalternidad, autonomía, hegemonía, la podemos llamar contrahegemonía, aunque Gramsci no hable de contrahegemonía, pero para distinguirla de la hegemonía constituida, que es la hegemonía, digamos, de aquellas clases subalternas que ya se hicieron Estado, que ya se instalaron, digamos, en el universo del poder constituido. Entonces, hay como esa secuencia y claro, la aspiración de Gramsci es llegar a la autonomía plena. Por eso él no habla de, yo creo, eso es una hipótesis, que no habla de contrahegemonía, digo, a lo mejor no se le ocurrió, pero también porque no quiere distinguir, porque no quiere relegar el movimiento obrero, el movimiento socialista, en una idea de contrahegemonía, justa porque parece algo estático, que lo condena a ser contrapoder y a no constituirse como poder, cuando, digamos, todo ese pensamiento se constituye y se forma a la sombra de la hipótesis, que es la hipótesis del bolchevismo y de la Revolución Rusa, de que sí se puede dar ese salto. O sea, que sí se puede dar ese salto, no solo hegemónico, pero que habilita digamos, la ocupación del Estado y después la disolución del Estado, que para Gramsci era, o sea, superar la estatolatría y llegar a una sociedad regulada, es decir, también extinguir el Estado. Digo, cosa que ya resulta polémica, es otro tipo de polémica en el debate marxista y el propio Gramsci no llegó a eso, o sea, no llegó a participar realmente de ese debate. Claro, él era, en ese sentido, era leninista, o sea, era leninista en el sentido del Lenin del Estado y la Revolución, o sea, de la idea de la disolución del Estado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esas son un poco las coordenadas. O sea, quise hacer una exposición que no fuera ligada, digamos, al texto, porque para eso está la lectura. Lo mejor es que lean. Yo tengo cosas publicadas sobre eso. Les puedo pasar otras que no vieron. O sea, digamos, si quieren una cosa más, digamos, puntual. Pero quise como hacer la exposición para mostrar, digamos, cuál es el sentido, me parece, de delimitar, de evidenciar el papel que juega la noción de autonomía, esa noción de autonomía, la de autonomía del sujeto político, la autonomía como vector fundamental del proceso de subjetivación política y como clave fundamental para pensar la subjetivación política en clave gramsciana. Y termino con eso. Yo creo que Gramsci fundamentalmente pensaba eso. O sea, ahora un poco en esa carrera, a ver quién dice, quién interpreta la esencia del pensamiento gramsciano. Yo creo, y digo una cosa medio obvia, que antes, en las épocas, digamos, donde Gramsci era leído más en clave política, eso era bastante obvio. Se decía finalmente Gramsci qué piensa, la constitución de un sujeto político. Cuando habla de voluntad colectiva, cuando habla de partido, o sea, es la constitución del sujeto. Entonces, las nociones de autonomía que aparecen en los cuadernos son secundarias respecto a esa noción de autonomía del sujeto. O sea, esa es la clave porque la cuestión de la subjetivación política es la clave de la preocupación política de Gramsci, que por lo tanto, aun cuando Gramsci se meta en temas de risorgimento, de literatura, o sea, siempre todo remite a la idea de cómo romper la dominación, cómo romper la subalternidad, cómo constituir un sujeto autónomo que se proyecte y tenga capacidad de ser universal, o sea, de ser hegemónico, de tener, digamos, una capacidad, digamos, no particular. O sea, la autonomía es el momento también particular, claro. O sea, el particular que puede ser corporativo, pero es la particularidad, la especificidad que puede, digamos, expandirse. Otra palabra que le encantaba a Carlos Nelson Coutinho era la de catarsis. O sea, que con el salto catártico, a través de la catarsis, justo pasara de la autonomía a la hegemonía. O sea, ahí no lo dice Gramsci así, ni siquiera Carlitos lo decía así, pero yo creo que está ahí la clave. O sea, finalmente, la catarsis es el pasaje de la autonomía a la hegemonía. Es el pasaje de lo particular a lo universal. Pero bueno, ya aquí entramos, hay muchos conceptos que aparecen en segundo plano, siendo que me dieron 1 hora y son las 5 en punto, o sea, con una puntualidad suiza, ¿no? O sea, muy ajena a la tradición gramsciana. Termino mi exposición y me someto al juicio de las masas y de la multitud y del debate que ustedes quieran, los debates que ustedes quieran abrir. Muchas gracias. Eu que agradeço aqui, nós que agradecemos aqui a riquíssima exposição, Máxima. Acho que está todo mundo aqui com a cabeça
fervilhando aqui com a possibilidade de amplitude de tantos conceitos aqui desse salto catártico, né, que você aí desdobra muito bem, tanto no seu texto, né, que você compartilhou conosco para leitura, como com a sua exposição, e que traz aqui a riqueza desse processo aqui, dessa tão esperada saída, né, da condição de subalternidade aí para uma consciência filosófica e realmente a construção de uma hegemonia, né, e que vai aqui na linha, né, do que nós estamos estudando aqui em cada encontro, né, e que me parece que o Gramsci buscava romper tanto dentro do campo do marxismo com isso, né, já que agora a gente está vivendo na sociedade da psicologia de massas ou da sociedade de massas e que a subjetividade é central nesse processo de disputa pela hegemonia, em que havia também a reprodução dessas hierarquias, né, como o próprio Gramsci fez a crítica tanto ao economicismo, né, como a estatolatria que você mencionou, e o intelectual aqui se torna a necessidade, né, nessa relação entre necessidade e liberdade. O intelectual, me parece que no texto se coloca aqui como uma necessidade para o desenvolvimento dessa autonomia enquanto liberdade, né, desse processo, e que, como você bem colocou, dentro do nosso campo, da nossa própria história, a gente tem sucessivas revoluções passivas, né, e que recorrem aí a repetições como farsa, né, como Marx vai dizer. E aí eu queria já que você pudesse também ampliar ainda mais o que você traz, né, dentro desse processo de subjetivação e autonomia, como que a gente, e dessa luta pela hegemonia, como que a gente poderia se organizar nesse sentido, desse rompimento com esses processos de repetidas revoluções passivas, né, e que me parece que também é o próprio contexto que ele viveu, né, diante do fascismo, que é o sequestro dessas subjetivações ali dentro da incorporação do que era o Estado-nação, né. Aí entra aqui outras questões que a gente já passou por aqui também, que é o nacional popular, o populismo nacional popular. E aí a gente tem perguntas aqui também para ser, né, na fila aqui, tem a Dânia e tem Antônio, eu não sei se a Dânia quer fazer a pergunta diretamente, se quiser pode ficar à vontade. A gente tem aqui o Antônio Marques, que pergunta, né, se a organização cooperativas poderia ser uma forma dos trabalhadores organizarem sua própria autonomia, pelo menos dentro da dimensão econômica. E aí, para a gente fechar esse bloco aqui, né, a Vanusa também pergunta se o Estado plurinacional na Bolívia pode ser analisado... Oi? No, que estoy leyendo las preguntas que están haciendo en el chat. Sí. Pero hay alguien que quería hacer una pregunta. Porque quem vai assistir depois não vai saber, não vai ver o chat. Então, é bom a gente mencionar aqui as questões, tá certo? Só para marcar aqui para quem vai assistir, né? O Estado plurinacional na Bolívia pode ser analisado como superação da subalternidade, né? E aí a gente fecha com a Dânia esse primeiro bloco e você já pode ficar à vontade para responder enquanto vem mais questões aí, tá bom? Dânia, pode ficar à vontade. Ok. Entonces, así entendí bien. Respondo esas preguntas que están ahí y después seguimos. ¿Sí? ¿Correcto? Dânia, hay una pregunta que va a ser hecha ahora por Dânia. Está escrita para hacer una pregunta. ¿Sí? Okay. Y cerramos este bloque. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, profesor. Mis preguntas son muy puntuales. La primera es que, y también pensé un poco en el texto de Coutinho sobre Introducción a Gramsci, y lo primero que menciona es que Gramsci sigue la línea marxista, pero con el método de conservación-renovación, ¿no? Entonces, yo pensé un poco este concepto de autonomía con cómo se relaciona y cuál es la diferencia tal vez con el concepto de conciencia de clase. Entonces, si existe alguna diferencia, ¿cuáles serían? Porque no me queda así muy, muy claro. Lo segundo es que entiendo que por sujeto autónomo se entendería un sujeto individual, pero también un sujeto colectivo, ¿no? Y entonces la expresión sería el partido. Y la última es si esta construcción de un sujeto autónomo en términos de lo colectivo y en una estrategia de guerra de posiciones se manifiesta en la construcción de un nuevo sentido común, ¿no? Desde las clases subalternas,
Y bueno, es eso, ¿no? Si tiene alguna relación esta autonomía con el concepto de sentido común. Y bueno, ya, esas serían mis preguntas. Muchas gracias, Dania. Ok, bueno, son 4, porque primero está la de Joelín, pero la voy a dejar al final porque creo que es la más amplia. Bueno, lo del el Estado plurinacional de Bolivia es lo más corto. O sea, sí, si existiera. Esa es la respuesta. Digo, un poco polémico. O sea, pero el problema es que el Estado plurinacional en Bolivia es, o sea, dicho por las mismas organizaciones. Es algo que está inscrito en la Constitución, pero no terminó de darse. Sobre todo no terminó de darse en los términos propiamente constitucionales, o sea, en los términos legales, institucionales. Entonces, o sea, es un poco el chiste sería si ¿qué es el Estado plurinacional en Bolivia? Es una buena idea, pero no es un hecho. O sea, no es un hecho político, es un hecho eventualmente legal, pero no es un hecho real. Entonces, habría que ver. Más bien, o sea, el tema en Bolivia, como se plantea respecto de la superación de la subalternidad, es cómo los movimientos, los indígenas o el movimiento indígena y las distintas expresiones del movimiento indígena se manifiestan en el proceso histórico político y que tanto encontraron en eso que se llamó el proceso de cambio, o sea, en el gobierno de Evo Morales, digamos, una superación de su condición subalterna. Y ahí hay distintas hipótesis, incluso hay una hipótesis que circulaba en las altas esferas de gobierno, es que la superación de la subalternidad se daba porque se había abierto el recambio de élites en términos de los funcionarios de gobierno. O sea, una idea de que la misma conquista del aparato estatal se daba fundamentalmente porque antes estaba vetado, no prohibido legalmente, el hecho mismo de que participaran, que fueran funcionarios los indígenas y el Estado plurinacional, nominalmente plurinacional. O sea, fuera, digamos, es el espacio en donde finalmente circularon los indígenas en las esferas de gobierno, incluso en las altas esferas de gobierno. Bueno, es discutible. Ahí habría, o sea, lo que dice el vicepresidente boliviano habla de hegemonía y no habla de autonomía. Él es un ejemplo muy interesante de un intelectual que fue muy autonomista, tenía todo un discurso centrado en la noción de autonomía, que no era gramsciano, era una autonomía negriana, o sea, la Toni Negri, y después pasó a una lectura más gramsciana y pulanciana del Estado y de la hegemonía. Entonces, digo, ahí habría una cosa interesante que ver en la trayectoria de Álvaro García Linera respecto de eso. Esa es la respuesta a relación con ese punto. Lo que preguntaba Cristina, Antonio Márquez hablaba de cooperativas. Sin duda, o sea, la cooperativa, pero de nada. La cooperativa, sí, pero la cooperativa es en un ámbito productivo. Después ahí está toda la autonomía de los productores, digamos, pero también pensando la cooperativa como un espacio de deliberación y de toma de decisiones autónomas. O sea, asumimos que la autonomía de la constitución del sujeto es un concepto más de sociología política, es decir, que tiene más que ver con una constitución de un sujeto que se vuelve autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que pone sus propias reglas. Sus propias reglas, claro, pueden ser reglas que rigen la producción, pero en primera instancia rigen su propia autoproducción como sujeto. Entonces, ¿qué es lo que sería propiamente autónomo en una cooperativa? O sea, lo que más expresaría eso sería una dimensión asamblearia de toma de decisiones, o sea, una democracia directa en la propia constitución del sujeto que rige la cooperativa. Más que estrictamente el proceso cooperativo en términos de producción. Pero las dos cosas van muy ligadas, ¿no? Pero a lo que quiero insistir en eso es que no solo hay autonomía plena que se expresa incluso en la autoproducción, en la capacidad de producir por sí, porque esa idea de autonomía que es un poco una idea del autonomismo contemporáneo, esa idea, o sea, llamo autonomismo,
todo aquel pensamiento que piensa, digamos, propiamente en una construcción muy separada y realmente autónoma de los sujetos que se separan de la sociedad capitalista, que por lo tanto la economía solidaria, todo ese mundo cooperativo que piensa la autonomía realmente como una capacidad de autosuficiencia respecto al mundo capitalista. Claro, esa es una dimensión profunda, interesante de autonomía, pero yo diría que hay autonomía incluso en versiones mucho más incipientes, mucho más embrionarias de constituciones de sujetos que no terminan pudiendo ser ni cooperativos ni autónomos en lo productivo, pero que son, digamos, para ponerlo así, un movimiento estudiantil que genera una asamblea, un movimiento estudiantil que se perfila como movimiento estudiantil, tiene un principio de autonomía instalado ahí. No es la autonomía plena, pero es una constitución autónoma. Entonces, lo que creo es que no hay que buscar la autonomía solo en las formas más acabadas y más profundas, sino es como un, digamos, un continuum de procesos que inicia incluso en la condición subalterna, cuando los subalternos empiezan a perfilar sus propias instancias autónomas. Así como lo dice Gramsci, hay un primer proceso muy embrional que se da incluso en condiciones de subalternidad, que pero digamos que va empezando a sembrar autonomía. Entonces, de acuerdo, es absolutamente una forma de autonomía, pero es una forma, digamos, pero hay que buscar forma, o sea, te invito, digamos, a buscar formas de autonomía mucho menos evidentes y mucho menos manifiestas y mucho menos terminadas, ¿no? Bueno, respecto de las preguntas de Dania, que son varias. Sí. Bueno, la idea de conservación, renovación, esa es un principio, que es un principio de la historia en general, y es un principio, por lo tanto, que Gramsci adopta en esa idea de historicismo que él, digamos, traduce en clave marxista, en clave del materialismo histórico, y por lo tanto también es algo muy interesante que podemos pensar como una enseñanza. Él procesa el marxismo y los conceptos marxistas con ese criterio. O sea, hay un concepto que permanece pero se transforma. Pensemos el de hegemonía, el de subalternidad realmente lo va creando ex novo, pero el concepto de hegemonía hace eso. Y creo que es un criterio que podemos usar con su propio pensamiento. O sea, lo que heredamos de Gramsci hay que conservarlo y transformarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, la noción de autonomía y de hegemonía hay que pensarlas con Gramsci más allá de Gramsci, pero esa ya es una idea, digamos, es como un poco, porque si nos quedamos solo con la idea de Gramsci, no siempre podemos aplicarla al estudio de los fenómenos contemporáneos, ¿no? Ahora, decía si hay diferencia entre conciencia de clase y autonomía. Sí, hay diferencia de orden o de escala. O sea, autonomía es un concepto más general. Claro, la conciencia de clase es una expresión de la autonomía, es una forma de la autonomía y es una forma crucial y fundamental, pero también la construcción de una organización independiente es una expresión de la autonomía. Claro, uno diría, no puede haber construcción de una organización independiente si no hay conciencia de separación. Pero a lo que voy es que cuando Gramsci habla de autonomía, no solo habla de conciencia de clase, habla de distintas expresiones autónomas, en las cuales la conciencia de clase es una y es fundamental, porque da pie, digamos, con una concepción del mundo autónoma. Pero también hay un principio organizacional de romper con los partidos burgueses y construir un partido autónomo, que es una experiencia estrictamente organizacional. Claro, no es separada de la dimensión de la conciencia, pero es un hecho organizacional. Entonces, que tiene que ver con autonomía. Entonces, autonomía no es solo un concepto que atañe la esfera, digamos, de la concepción del mundo, de la conciencia de clase, sino atañe la esfera de, digamos, de dimensiones más concretas, como puede ser la organización política y la construcción de dirigentes, de intelectuales, que claro, repito, se dan solo y sí hay una conciencia, hay una escisión que se produce en términos de la conciencia. Entonces, en ese sentido, no son sinónimos, hablan de lo mismo, pero son dos niveles analíticos distintos, ¿no? O sea, la conciencia de clase es una expresión de la autonomía, ¿no? Y no podríamos decir viceversa. ¿Okay? Bueno, y después la cuestión del sujeto, bueno, había dos más, sujeto individual y sujeto colectivo. Bueno, Gramsci habla de sujeto individual, pero fundamentalmente cuando hablamos de autonomía, aquí hablamos de sujeto colectivo, que quiere decir que
habría que ver cómo se cruzan esos niveles, y si se cruzan, y si la noción de autonomía vale tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Pero estrictamente de lo que estuve hablando hoy y de lo que hablamos en clave de sociología política gramsciana, neomarxista, es de un sujeto colectivo, ¿no? El lugar de lo autónomo en la constitución del sujeto individual es un lugar importante. De hecho, ahí hay otra noción de autonomía, no otra, digamos, otro uso de la palabra autonomía que Gramsci usa en el plano pedagógico. Sé que es la autonomía, digamos, qué tan autónomo es el educando, o sea, el estudiante. Que es un tema además delicado, porque Gramsci tampoco creía en que había que dejarlo libre a que fuera totalmente autónomo. Gramsci creía también en la disciplina y creía también en una formación, pero, digamos, ahí para hablar, digamos, del sujeto individual. Y por último, decía si el sentido común, sí, claro, el sentido común juega, digamos, uno de los terrenos fundamentales de la disputa en términos de la existencia del subalterno, se marca, digamos, en su interioridad al sentido común, ¿no? La autonomía implica una ruptura del sentido común, rupturas que pueden ser las nociones de buen sentido que marcan ámbitos de autonomía. O sea, sentido común es conservador, digamos, es tendencialmente desperfila al sujeto, no le permite constituirse. Pero los núcleos de buen sentido son puntos de activación que pueden permitir perfilar la autonomía y perfilar la construcción del sujeto político. Y la constitución de un sentido común alternativo es la plena realización no solo de la autonomía, sino de la hegemonía. Entonces, claro, ese es digamos, un terreno en disputa que aparece sin duda en el trasfondo de toda esa reflexión. Bueno, ahora llegando a lo de revolución pasiva, que era fundamentalmente lo que me preguntaba Joelyn. Bueno, ese es un tema bien interesante porque justo, o sea, el tema de la revolución pasiva, sobre todo desde la lectura que yo le doy, que es una lectura que en el debate gramsciano, digamos, yo he escrito algunos textos que han enfatizado el adjetivo pasiva o sea, yo lo que he sostenido es que incluso en el debate gramsciano no se ha trabajado a suficiencia el tema de la pasividad, actividad y el tema de lo subalterno en la revolución pasiva. Es decir, que el debate ha estado fundamentalmente centrado sobre qué tanta transformación o qué tanta conservación producen los fenómenos de la revolución pasiva. Esa revolución pasiva hecha desde arriba, que incorpora demandas de los de abajo, que produce una transformación con conservación, o sea, una revolución sin revolución, una revolución restauración, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que insistía en que la dimensión de lo pasivo no solo está porque a designar el hecho de que las clases subalternas no son protagonistas y no llevan adelante el proceso. Es decir, que hay y que la revolución pasiva en realidad responde a una amenaza desde abajo con una respuesta desde arriba conservadora, sino que la dimensión de la pasividad es una constante de las revoluciones pasivas, es decir, que son constituidas justo para garantizar la pasividad de los subalternos, que son revoluciones, yo dije en algún momento, resubalternizantes, que reconducen a la subalternidad, en donde que finalmente lo pasivo de revolución pasiva se conecta al subalterno. O sea, es un concepto que hay que ligar a la dimensión de los subalternos que osaron, amagaron no dejar de serlo, no tienen la capacidad de sostener una revolución y son fagocitados, subsumidos en un proceso que los reconduce a la subalternidad. Entonces, claramente la revolución pasiva es un proceso antiautónomo. O sea, o sea, si asumimos eso, que es un proceso que quiere fomentar lo subalterno, quiere evitar desbordes de las clases subalternas, está claramente constituido como antítesis a cualquier atisbo y voluntad autónoma. Entonces, sí tiene una relación muy, muy estrecha con eso. Claro, o sea, la revolución pasiva, entonces, si queremos conectarla con una teoría del sujeto político, sería un proceso de desubjetivación o una hipótesis de desubjetivación, o sea, que quiere operar una desubjetivación, o sea, revertir aquello a los subalternos en su proceso de subjetivación independiente, autónoma. Y entonces opera en esa clave. O sea, entonces interviene en el proceso de subjetivación desde afuera, en clave de desarticulación, ¿no?
Entonces, bueno, yo a eso agregué. Pero para eso tenemos que no quedarnos solo con la definición de revolución pasiva pensada como una operación, digamos, cuyos límites y perímetro se entiende solo en el ejercicio de esa lógica conservadora. O sea, la conservación no es solo en términos de no dar demasiadas concesiones, de una continuidad de régimen, de una continuidad capitalista. No, también tiene que ver con las relaciones políticas, con las relaciones de dominación, y por lo tanto, el corazón de una revolución pasiva es volver a llevar a los subalternos al lugar que les pertenece. Es un proceso cuya tarea jerárquica y de disciplinamiento es fundamental. Y no es solo una cuestión de políticas públicas y de alcance transformador, no solo es una modernización capitalista, no solo es una modernización conservadora, es también un proceso profundamente sociopolítico. Bueno, ese es como parte del debate ahí que tenemos, sobre todo también con la International Gramsci Society ahí a nivel mundial. Bueno, no mencionas, yo soy como del comité directivo de la IGS, de la International Gramsci Society. Bueno, ahí tenemos varios debates. Entonces, bueno, eso puedo decir. A ver, veo que salieron más preguntas. Pero las lees tú, para los que no pueden leer. Sim, chegaram mais algumas aqui, né? Acho que vai na linha que a Marília fez duas, que a gente pode compor aqui em uma, né? Você já vinha falando sobre o processo de subjetivação diante da revolução passiva, processo de subjetivação, né? Então, ela pede para você falar um pouco mais sobre esse processo de subjetivação e, ao mesmo tempo, como superar as especificidades das subalternidades. E aí cita aqui algumas delas, né? Raça, né, gênero, para a construção da hegemonia. E aí a Lorena, para fechar aqui esse bloco, né, pede para você falar um pouco sobre a constituição da autonomia coletiva, se é possível existir fora do partido. Né? Ok. Então, se você puder falar um pouquinho, se chegar mais alguma... Isso. Okay. Son tres. Então, quando você responde essas, a gente aguarda aqui mais alguma. Ok, entonces Marilia me preguntó, la primera es lo de subjetivación. Bueno, a ver, el concepto de subjetivación, eso sí no es de Gramsci, o sea, Gramsci no habla incluso estrictamente de sujeto, habla de personalidad, o sea, no es, habla de lo subjetivo, pero no, la idea de subjetivación tiene que, más bien tiene que ver con Foucault, tiene algunas, digamos, tradiciones teóricas, la palabra misma. Ahora, Foucault tampoco hablaba de subjetivación política, pues que hablaba de constitución de un sujeto, pero aquí cuando hablamos de subjetivación política, que puede decirse de la misma manera la construcción de un sujeto político, la constitución de un sujeto político, la conformación de un sujeto político, la idea es, digamos, es todo un campo de estudios de cómo se constituyen los sujetos. Yo no creo que haya, por eso no la remitiría a Foucault, porque Foucault tiene su propia acepción. Yo creo que es un campo específico de estudios que tiene que ver más con la teoría de la acción colectiva de los movimientos sociales, si quieres, en el campo de la sociología, o sea, finalmente dialoga y entra en ruta, en colisión, se confronta con eso, porque es una perspectiva marxista o neomarxista, no postmarxista, de subjetivación política, no es ni Foucaultiana y tampoco es muy compatible con las teorías de la acción colectiva de los movimientos sociales, salvo, digamos, algunas que tienen cierto origen en el marxismo, como las turenianas o de Melucci, donde hay algunas cosas que pueden ser utilizadas para pensar la subjetivación política. Pero ese es un campo, digamos, es otro debate, es un debate, bueno, les debo decir que yo estoy terminando un libro que justamente un poco de eso trata, o sea, de Gramsci como teórico de la subjetivación política y en contraste con las teorías de la constitución de los movimientos sociales. Entonces, bueno, o sea, es un campo interesante que va más allá de Gramsci, pero en donde Gramsci tiene algo que decir, porque en Gramsci encontramos los fundamentos de una teoría neomarxista de la subjetivación política. Pero bueno, ese es como todo un tema. Después, la segunda es cómo superar las especificidades de las subalternidades de raza.
Y claro, bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Esa es una pregunta de orden más político y ¿no? Lo que sí creo, y eso la conecto con la pregunta de Lorena, que yo sí creo que cuando hablamos de autonomía, o sea, una cosa es hablar dentro del pensamiento de Gramsci. O sea, Gramsci piensa un partido porque la forma partido es la forma de constitución organizacional y de cristalización de una concepción del mundo independiente. Ese es su horizonte histórico-político. Yo creo que, aparte que la cuestión de la interseccionalidad, de la raza, del género, o sea, dio pasos hacia adelante y abre, digamos, a todo un tema de cómo se articulan las subalternidades efectivamente distintas. Pero también el tema del partido es un tema muy abierto actualmente. O sea, yo creo que los procesos organizacionales ya no tienen una organización, digamos, un mito de organización con la O mayúscula, como es el partido, sino hay múltiples procesos organizacionales que tienen la virtud de la diversidad y de la pluralidad y el defecto de la falta de articulación y de la falta de unidad. Pero digamos, ese es como un poco el horizonte que tenemos, o sea, en donde la idea de partido todavía es portadora de algunos valores, el valor de la articulación y de la unidad, pero también es portador de algunos antivalores que tiene que ver tendencialmente con esa idea de hegemonía como imposición. O sea, como, digamos, como una imposición, como un orden vertical, burocrático, como la imposición de un grupo dirigente. Entonces, yo creo que absolutamente podemos pensar la autonomía como fuera del partido. Después hay que ver si quedamos satisfechos con esa forma. Es decir, ahí hay para distintas posiciones, distintas posturas, distintas sensibilidades. Pero yo creo que hoy en día los estudios sobre la autonomía como proceso de subjetivación política. Yo tengo un libro que fue, digamos, el libro que hasta ahora todavía es mi libro más leído y más, que es un libro del 2010 que se llama Subalternidad, Antagonismo y Autonomía. Y no es un libro solo gramsciano, es un libro en donde trabajo una idea de autonomía que heredo de una tradición marxista de socialismo barbarie, de Castoriadis, etc. La idea de autonomía, y ese es un texto en donde ha sido aplicado a muchos estudios de movimientos sociales, es un texto teórico, pero ya a distancia de 12 años cuento al menos 50, 60 textos, tesis, doctorales, libros que han inspirados en ese texto. Y las autonomías que se estudian son autonomías de las más diversas y con formas organizacionales muy diversas. O sea, incluso las comunitarias. O sea, para poner un ejemplo clásico de autonomía no partidaria, es la autonomía comunitaria. O sea, ese es como lo que hoy en día, digamos, muchos de los estudios en clave de la autonomía, incluso a veces con una vocación autonomista, que quiere decir exaltar lo autónomo y tendencialmente trabajan espacios comunitarios, no espacios partidarios. Que los espacios partidarios hoy en día son espacios más electorales que espacios de construcción de comunidad justamente y espacios de ejercicios de la autonomía. O sea, tienden a ser leídos así, ¿no? Bueno, gracias. Por perfecto me queda excelente. Así quiere decir que no tengo que decir nada más. Nós que agradecemos, Máximo. Então, não sei se a gente tem mais alguma questão, né? Mas, assim, acho que até agora já foi dito e as perguntas aqui sobre que ampliam aqui a questão, né? A categoria da autonomia que você trabalha perfeitamente aí nos seus textos, que inclusive eu peço para compartilhar com a gente, né? Acho que todo mundo aqui está bastante interessado em receber aí, ter os links desse material que você cita na sua fala, para a gente poder ampliar aí a visão, né, nossa concepção sobre essa questão da relação entre subalternidade, autonomia e hegemonia, né, que significa também aqui a disputa, né, desse sujeito individual aqui, perpassando pela disputa ideológica também, que a gente coloca aqui, já termina a nossa conversa aqui, pelo menos se a gente não tiver mais alguma questão, né, a disputa também do ponto de vista, né, do senso comum, como o Gramsci vai colocar nos cadernos, né, do senso comum, da consciência filosófica e da perspectiva, das concepções de mundo, como você aponta aqui, que é um dos elementos, né, dessa catarse, né, desse salto sem incidentes ou acidentes no percurso, né, a disputa das concepções de mundo, e por isso que aí no nosso próximo encontro a gente já está aqui, vai debater também aí a relação entre senso comum, ideologia e ciência. Eu acredito que todo esse debate aqui, né, serve aqui de sedimentação, de acúmulo teórico, prático, para a gente
se apropriar melhor desses elementos aqui. Então, acho que o percurso que a gente está seguindo, e cada professor, cada colega que chega aqui para contribuir, eu percebo que a gente está numa afinidade aqui da leitura teórico-prática de Gramsci, né? Inclusive, no seu texto, né, fica bastante claro e evidente que essa relação entre desse movimento de saída da subalternidade para autonomia e liberdade, né, um movimento que a gente poderia, que eu utilizo aqui nos textos também, nos escritos, como um movimento práxico, né? É um movimento da praxis, né? Ou seja, não tem como você fazer esse movimento se você estiver distante, né? Tem que haver aí uma articulação dialética, que eu acho que também é um dos desafios também da relação que o Gramsci coloca aqui, né, entre intelectual e os grupos que foram subalternizados. A Vanusa aproveitou aqui que a gente está nos comentários para trazer mais uma questão que eu acho que a gente pode, se não tiver mais alguém, a gente pode fechar com essa, né? Pergunta aqui, né? Como exercitar a autonomia subalterna em tempos de ascensão autoritária e antidemocrática? Eu acho que é a pergunta ideal aqui para a gente concluir a nossa conversa, porque traz aqui um pouco para a nossa realidade, né, contemporânea, como diz o Gramsci, né, para sermos contemporâneos do nosso tempo, da nossa realidade. Então, acho que a gente pode fechar com essa e a gente se encaminhando aqui para suas considerações finais também, se você quiser aproveitar para fazer, né, trazer algum elemento a mais, tá bom? Pode ficar à vontade. Sí, sí, esa última pregunta, un poco lo decía anteriormente, o sea, aquí hay como, llamémoslo así, un repertorio de acción que en la tradición del movimiento socialista, que es muy diverso, pero o sea, para mantenerme en los términos de las cosas que planteaba, yo creo que puede haber una estrategia más de autonomía o que combine o no elementos que busquen, digamos, la construcción hegemónica. Es decir, a ver, para decirlo así, o sea, como habría que tener un diagnóstico de si la tendencia autoritaria y antidemocrática que está en curso, ¿no?, es algo, digamos, mayoritario, en cuyo caso, digamos, hay que atrincherarse en la autonomía y defenderse desde ahí. La otra es asumir que se puede disputar ese terreno y realmente conquistar espacios en el plano. Yo creo que las dos cosas son válidas y las dos cosas se articulan, pero resulta, y por eso hacía un poco la pregunta respecto del debate en Brasil, o sea, si la opción, digamos, si la opción por la hegemonía no sacrifica autonomía y si la opción por la autonomía no sacrifica hegemonía. Porque creo que ese es el dilema y creo que ese es el debate más político inmediato. O sea, aquellos que dicen hay que reconstruir algo puro, anticapitalista, consistente, eventualmente sacrifican capacidad hegemónica, pero constituyen algo que es duradero, que es sólido y que habilita en el futuro eventualmente a la disputa hegemónica y que va construyendo las bases y los fundamentos para una construcción hegemónica. Aquellos que, digamos, asumen que hay que sacrificar autonomía en nombre de la hegemonía por la inmediatez y la urgencia de producir una discontinuidad respecto, bueno, digamos, en ese caso del gobierno de Bolsonaro, o sea, pero del ascenso autoritario antidemocrático, que no es exclusivamente brasileño, no es una especificidad nacional, lamentablemente está en otras partes del mundo. El punto es eso, o sea, ¿qué significa sacrificar autonomía? Y de qué manera eso desperfila la hegemonía. O sea, yo personalmente estoy más bien de esa posición. Yo creo que no hay que dar saltos a hipótesis aparentemente hegemónicas que tienen detrás un vacío autónomo. O sea, que no hay una constitución de un sujeto sólido, fuerte, y que creo que yo creo que a eso yo le llamo atajo populista. Atajo, no sé si se traduce bien, atajo es como una vía rápida, o sea, una vía... Entonces, el atajo populista, desde mi perspectiva, es como saltarse la construcción autónoma de una subjetividad, es abrir como la dimensión atallo, es abrir a la dimensión hegemónica, asumir, o sea, es lo que yo creo que finalmente lleva la hipótesis de Laclau, de Ernesto Laclau. O sea, esa idea, digamos, de una hegemonía como una construcción discursiva, como algo coyuntural, como algo circunstancial, y creo que lo que se brinca, lo que salta, o lo que evita, elude,
es la cuestión de una construcción fuerte a nivel autónomo. Ahora, el contraargumento ahí es decir, bueno, si esperamos la autonomía nunca llega y mientras tanto se nos va toda la disputa hegemónica. O sea, ese es el contraargumento que es válido también. Porque, como decía, tampoco una cosa viene antes que la otra. O sea, la pregunta sería, gramsciana sería, ¿cómo imbricar, cómo interrelacionar construcción autónoma y construcción hegemónica? O sea, eso sería o sea, asumiendo que hay que salir de la subalternidad, y en eso estamos todos de acuerdo. O sea, donde podremos no estar de acuerdo es la forma en cómo se trenzan autonomía y hegemonía. Entonces creo que esa es la tarea, o sea, teórico-político, teórico-práctica, decía Joelin. É a tarefa de, como diz o Marx, né, que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. E aí é onde está o nosso desafio, né, contemporâneo, desafio atual. Então, não sei se tem mais alguma questão aqui, eu acho que não. Então, já passo aqui, Máximo, se você quiser ainda fazer alguma consideração final, compartilhar mais alguma questão, é só chegando. Então, quando eu digo que vou passar para chega mais uma questão aqui, né? Como você percebe a negação ou a impossibilidade da ideia de autonomia muito presente nas teorias pós-críticas? Aí é uma pergunta bem interessante, né? Já que tem aí o sujeito ou a subjetividade como centro, né, dessas teorias. ¿Eh? Entonces, claro, bueno, ahí tenemos, yo siento que ahí tenemos dos tendencias en realidad. No sé qué te refieres a teorías poscríticas, pero creo que en el debate no marxista, no gramsciano sobre autonomía hay como una tendencia a la exaltación de la autonomía como una posibilidad de separación, de ruptura. Es esa idea, digamos, de la multitud que se constituye autónomamente, la idea del éxodo, y después, tradición más frankfurtiana es la idea de que no hay autonomía posible, de que ahí sí estamos metidos en la Matrix y no tenemos ningún margen de maniobra real. Entonces yo creo que ambas no son gramscianas y que creo que Gramsci planteaba las cosas de forma más interesante. O sea, ni exaltar la autonomía como una cosa dada, como una autonomía inmanente, ya constituida, que sería de la multitud, ni pensar que la autonomía es imposible porque el Estado, la hegemonía, porque la constitución, digamos, del orden dominante la impide totalmente. Entonces creo que justo Gramsci sirve como antídoto a esas dos tendencias de negación, pero también de exaltación de una autonomía como un dato casi constitutivo de la realidad actual, porque hay mucho autonomismo en ese sentido. O sea, una idea de que la autonomía es algo que está, digamos, que es inmanente al sistema, inmanente a nuestra constitución subjetiva, que, digamos, hay algo interesante ahí, porque quiere decir reconocer ese principio, decía Joelin, de libertad o ese margen de maniobra que sí es parte de la existencia del sujeto, aún en las peores condiciones de dominación. Pero, digamos, de repente esto llevado al extremo es casi que hay como un automatismo, casi que es una espontaneidad de lo autónomo. O sea, en términos también del debate gramsciano, como que el autónomo brota espontáneamente de esa existencia del sujeto. Y por otro lado, bueno, lo que tú decías, o sea, la negación es la idea de que no hay salida, no hay, digamos que estamos totalmente tan impregnados de dominación y el perfeccionamiento de las estructuras de dominación es tal que no hay, no solo no hay margen de maniobra, no hay ni siquiera una hipótesis posible que podamos figurarnos y colocar como horizonte, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un intento de respuesta a una pregunta muy amplia y muy compleja, que ni siquiera entendí muy bien. Quer falar, Dânia? Você quer fazer uma pergunta? Sei, não? Vocês, graças, Máximo, né, em nome do grupo, quer fazer uma pergunta? Dânia, quer falar? Dânia levantou un dedo. Sí, pues estaba pensando en si hacerla o no. Por esta definición que realizó profesor sobre el concepto de revolución pasiva, ¿considera que algunos gobiernos progresistas entrarían en esta categoría o específicamente
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, yo soy de México también, Sí, ya lo escuché. ¿Tendría características de una revolución pasiva? A ver, o sea, yo tengo un librito que también pueden encontrar ahí que se llama Revoluciones Pasivas en América Latina, y yo creo que toda la oleada de gobiernos progresistas que vivimos fueron distintas formas de revolución pasiva, o sea, con distintas modalidades. Pero paradójicamente no creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea una revolución pasiva, por la siguiente característica, porque todas las revoluciones pasivas nacen de una movilización desde abajo, o sea, de un desafío desde abajo muy fuerte, y hay una respuesta desde arriba, y un confeccionamiento, un reordenamiento desde arriba, que creo que pasó en muchos casos latinoamericanos. Tiene que haber esa cosa, o sea, para que haya revolución pasiva tiene que haber un desafío de las clases subalternas colocado ahí. Yo creo que el gobierno de López Obrador no tiene detrás ese empuje. Entonces es un gobierno progresista, pero no alcanza a ser una revolución. O sea, una revolución pasiva progresista, como lo fueron las latinoamericanas, que implicaban incorporar demandas de los subalternos, incluso incorporándolos a ellos vía transformismo, tener ciertas formas cesaristas. Yo creo que hay cesarismo en México, hay transformismo, pero no hay revolución pasiva, porque no ha habido esa correlación de fuerza que produce una revolución pasiva. O sea, una revolución pasiva necesita, digamos, una situación previa que tiene que ser resuelta de cierta manera. Entonces, en el bien y en el mal, el gobierno de López Obrador no recae en eso. Aunque yo creo que se puede leer en clave gramsciana como cesarismo progresivo y a través de la noción de transformismo, ¿no? Bueno, allí ya se abrió otra cosa, ahí todo un tema. El lulopetismo, sí, ¿no? O sea, y ahí hay compañeros que ya sobre eso escribieron en su momento, ¿no? Muy bien. Sim, entonces a gente já está chegando aqui, não, né, do nosso tempo. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Máximo, se você quiser fazer mais alguma consideração, a gente abre aqui mais o tempo aqui para você, né? E já agradeço aqui em nome do grupo, dos participantes, agradeço aqui também as perguntas para complexificar mais ainda, né, as contribuições que você trouxe aqui riquíssimas para o debate. Eu acho que se né, tivéssemos mais tempo aqui, poderíamos marcar mais um encontro, porque abriu muitas frentes, né, de dúvidas, né, inclusive, que são importantes para a gente fazer novas articulações aqui com aquilo que já vem construindo, que já tinha constituído aqui com esses saltos catárticos, né, como você colocou, que parece que faltava aqui uma lacuna, né, para a gente entender esses processos não como etapistas, né, como você bem complexificou, mas aqui com toda a riqueza dialética desses momentos importantes para a constituição aí de novas autonomias, né, nem no sentido liberal, né, mas no sentido gramsciano, né, no sentido gramsciano aqui de romper com essa lógica da subalternização aí das classes subalternas, né. Então, agradeço aqui em nome de todos e todas. Espero que a gente tenha mais outros momentos aí por diante de ter, né, espaços aqui para a gente fazer uma parceria e trocar realmente aqui as contribuições de lá e de cá, né, para constituir aí também um pensamento com autonomia latino-americana, né, a partir das categorias gramscianas. Sin duda, muchísimas gracias. Fue muy interesante intercambiar con ustedes. Muchas gracias, Joelyn, por la invitación y habrá otras oportunidades. Então, obrigada, gente. Boa noite. A gente Boa noite. se encontra aí em novas oportunidades. Tchau, boa noite.